Pensamiento pedagógico latinoamericano. Buenas tardes. Nosotros somos del grupo 6. Integrantes del grupo: Salto Jonathan, Vicencio Marcelo, Cori Roxana, Gutiérrez Axel, Valdés Montiel Jorge. ¿A qué se considera pensamiento pedagógico latinoamericano? Es la educación que surge de la época de la colonia. Se caracteriza por desarrollarse en los países colonizados, básicamente los de Latinoamérica y África. Esta pedagogía es única, ya que fue desarrollada en el contexto de emancipación. Actualmente, ese pensamiento tiene influencia no solo en los países de origen, sino también en los educadores del llamado primer mundo. Los colonizadores europeos combatieron la educación y las culturas nativas, imponiendo sus hábitos, costumbres, religión, esclavizando a indios y negros. La historia del pensamiento pedagógico latinoamericano registra contribuciones importantes y variadas. Un ejemplo puede ser los aportes del educador José Julián Martí, la de los llamados estadistas de la educación, entre ellos Benito Juárez, el argentino Domingo Faustino Sarmiento y el uruguayo José Pedro Varela. Estos autores predicaban la educación como locomotora del progreso. Hay otros autores, y podemos nombrar autores argentinos como el marxista Aníbal Ponce y el peruano José Carlos Mariátegui. A continuación, haremos una breve reseña de algunos de esos autores. Además, haremos una reseña adicional sobre autores un poquito más actuales. José Martí, poeta, escritor, periodista y educador. Se hizo conocido en los pueblos de habla hispana a través de sus escritos para niños. Nacido en La Habana, era anticolonialista radical y por eso fue preso varias veces y exiliado. Vivió en España, México, Guatemala y Venezuela. Martí era un profesor que creía profundamente en el poder de la importancia de la libertad. Creía que un gobierno que desea servir a sus ciudadanos debe demostrarlo con la importancia que da a la educación de su pueblo. Su primera preocupación era la propaganda de oportunidades educativas para todo el pueblo, lo que no significaba ofrecer educación exclusivamente a las clases más pobres, sino a todos. Los aspectos más importantes del sistema educativo, según Martí, eran 4. 1. La educación debe ser laica y no religiosa. 2. Debería ser científica y técnica. 3. Debería ser una preparación para la vida. Por último, 4. La educación debería tener un contenido nacional. Los históricos estadistas de la educación, Juárez, Sarmiento y Varela, defendieron en sus respectivos países una educación cuyo centro fuera la formación del ciudadano, en línea con el pensamiento pedagógico ilustrado y liberal, así como la extensión de la escuela para todos. Varela postulaba un orden social que permitiera superar el atraso económico, orden fundado en la educación y en la participación. El desarrollo de la teoría educativa es variado y diferenciado. Es difícil establecer un marco común, no obstante, se puede afirmar que, después de los movimientos de independencia y el advenimiento de la República, todos los países pasaron por situaciones óptimas de la construcción democrática por medio de la educación. Otra pedagoga que hizo aportes a la pedagogía tercermundista es la autora
Rosa María Torres, pedagoga y lingüista, en su obra La alfabetización popular, a través de su escrito Discurso y práctica de la educación popular, publicado en Brasil. Critica la distancia que hay entre lo que se dice y lo que realmente es la educación popular, haciendo referencia a que la educación popular es solo un blanco de promesas incumplidas y la educación pública nunca es prioridad para ningún gobierno. La autora, a través de la experiencia nicaragüense, de la nueva tesis sobre la alfabetización. En este intenta mostrar cómo debe ser abordado dicho proceso. El éxito y el fracaso de la alfabetización dependen de la experiencia o no de una firme voluntad política con capacidad para organizar y movilizar al pueblo en torno a un proceso alfabetizador. No hace hincapié en la necesidad de tantos aspectos materiales como económicos. Otro de los puntos que proyecta la autora de este proceso alfabetizador indica que requiere la aplicación de conocimientos científicos, técnicos, históricamente al pueblo. 3. La alfabetización popular debe ser vista como un derecho del pueblo y, en consecuente, como un compromiso de los sectores progresistas y del movimiento revolucionario para que produzca un efecto superador. 4. La alfabetización debe acompañar e integrarse plenamente en el conjunto de acciones orientadas a la liberación del pueblo. 5. La alfabetización popular no puede ser vista como un proceso meramente concientizador, sino que dicho proceso debe ser tomado como una forma de conciencia y organización popular. 6. La alfabetización, en su dimensión concientizadora, no puede ser entendida como una acción mecánica, interpersonal o puramente intelectual, sino que debe ser entendida como un proceso social de formación y orientación que busca crear, movilizar una nueva conciencia crítica que le brinde herramientas al pueblo. 7. La alfabetización debe ser un instrumento puesto al servicio de la construcción de un proyecto popular hegemónico, pero en el que participen todos los sectores y grupos sociales, que tengan voz y voto, que todos puedan ser comprendidos y abarcados por este, pero sin renunciar a su carácter popular y controversial. 8. Este proceso no puede llevarse a cabo sin que haya una confianza auténtica del pueblo, como protagonista activa y sujeto de sus propias transformaciones, ya que sin confianza y la participación activa del pueblo, este cambio no podrá ser desarrollado. Y 9. La alfabetización no puede ser vista simplemente como una meta en sí misma, sino apenas como el punto de partida de un proceso de educación permanente de los sectores populares y como desarrollo básico de la sociedad. La educación y la alfabetización es el punto de partida para la creación de una nueva sociedad. Francisco Gutiérrez, la pedagogía de la comunicación. Nació en España 1928. Aún joven, vino a América Latina, donde terminó sus estudios secundarios. Su tesis de graduación habla sobre educación del espectador cinematográfico. Tuvo influencia en Colombia, Panamá, Costa Rica y Perú. Las obras que publicó fueron El lenguaje total, 1972, hacia una pedagogía basada en los nuevos lenguajes de los medios de comunicación social, 1972. Lenguaje total,
Un nuevo enfoque para la educación, 1973. El lenguaje total, vocabulario, 1972. Sus antecedentes. Las metodologías en uso en las escuelas tuvieron hasta el presente un enfoque eminentemente verbalista. El profesor, usando un lenguaje eminentemente abstracto y convencional, trataba de dirigirse directamente al intelecto de los jóvenes. Lenguaje total. ¿Qué es? Él define que es aquel que reintroduce el hombre en un universo de percepción porque es, antes que nada y esencialmente, una experiencia personal, global, donde la percepción opera integrando los diversos sentidos. ¿Qué sostiene sobre la educación? Dice que educar es aparecer las múltiples posibilidades en un individuo o en un grupo social. Los conocimientos que se usen en la selección de contenidos en un sistema educativo deberá ser acuerdos a las necesidades y circunstancias reales de los educandos y de conexión con la sociedad y los medios de comunicación. Para que exista una auténtica educación, tanto educadores como educandos tienen que ponerse en situación de comunicación. La comunicación y la educación están profundamente ligadas. Mi nombre es Roxana y voy a continuar con la exposición de esta corriente pedagógica. María Teresa Needlecoff nació en Mayuelo, Santa Fe, el 23 de octubre de 1937. Fue una educadora argentina, profesora de historia, se egresó de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario. Trabajó como docente en cursos primarios, secundarios y superior, autora del libro Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, con 26 ediciones publicadas en 3 idiomas. Su obra está dirigida a la formación de educaciones comprometidos, Maestro Pueblo, para contrarrestar la formación del educador tradicional de las clases dominantes a las que llaman maestros gendarmes. La educadora va a tratar de sustituir una actitud policial y castradora por una actitud creativa de compromiso con la cultura de estudiante. Bien, María Teresa sugería que los profesores debían construirse en elementales del cambio en una sociedad, pero para ello debían modificar la actitud y comprensión concreta. Ella propone una mayor participación, creación didáctica en el proceso educativo con el fin de interrumpir el proceso de despersonalización de la educación. María Teresa pretende que exista una comunicación plena entre alumno y docente. Así, de este modo, exista un buen desempeño en los educandos. Un componente indispensable es el ver y escuchar a los niños, y que además de ser consciente de que estamos en una sociedad de profundos conflictos e injusticias, debemos percibir de qué manera ayudamos, qué conocimientos seleccionamos para no mantener la ignorancia y más bien formar sujetos informados, sagaces, sutiles, creativos, críticos. Entonces hay que ayudarlos a tomar conciencia de lo justo y de lo injusto, a aprender a ser libres con ellos, a amar la libertad. Y para esto es de suma importancia entonces que los niños conozcan su derecho, que puedan expresarlo y discutirlo en clase. Bien, siendo parte de la clase debemos expresar nuestra idea, no obstante el alumno tiene que entender que son solo ideas del docente. No se busca una asimilación total de parte de ellos hacia esas ideas. Y sí se busca que el niño emplee sus propios conocimientos. No se debe olvidar que los seres humanos somos seres históricos. Una vez ya mencionado todas estas reflexiones, se intenta realizar una didáctica activa, que el alumno aprenda mediante su creatividad y también por parte del docente nazca una creatividad. La deserción y el ausentismo en América Latina hizo repensar el proceso de adquisición de la escritura.
Emilia Ferreiro comprobó que los niños tenían actividades de interpretación y producción antes de entrar a la escuela primaria. Junto con Ana Teberovsky investigó la psicogénesis de la lengua escrita. Lo que la escuela pretende enseñar no coincide con lo que el niño aprende. El docente va de lo sencillo a lo complejo, según la definición impuesta por él. Se parte de la creencia de que todos los niños están preparados para aprender y el profesor los ayuda enseñando el sonido de las letras y la copia de esa letra. De esta manera, la escuela se dirige a quien ya sabe. De acuerdo a los conocimientos previos, el niño logra con éxito y saca provecho de la forma tradicional de enseñanza, pero los que no están preparados fracasan, y esos son los que en la escuela los acusa de dificultad de aprendizaje. Ningún sujeto parte de cero al entrar a la escuela primaria, ni siquiera los de clase baja. A los 6 años muchos ya saben cosas de escritura, y la escuela piensa que el aprendizaje se logra gracias a una técnica y una ejercitación. La escuela está pensada para un sujeto pasivo que no sabe y que hay que enseñarle a leer y escribir. Y la realidad es que el sujeto activo que define sus problemas y que busca la forma de resolverlos. Es el sujeto que reconstruye al objeto para apropiarse de él y a través del desarrollo de un conocimiento, y no ejercitando una técnica. Cuando podemos seguir de cerca esos modos de construcción del conocimiento, entonces entramos al terreno de los procesos de conceptualización, que es distinto a la metodología tradicional. La escuela tiene que revisar el concepto de error en lectura y escritura, como también los criterios de evaluación de progresos y también la preparación preescolar para la lectura y escritura. Vygotsky dijo: a los niños se les enseña a trazar letras y formar palabras con ellas, pero no se les enseña el lenguaje escrito.